Apagones en Cuba causan pérdidas millonarias en la isla. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Apagones causan pérdidas millonarias en la isla. Malestar en la industria eléctrica con Díaz-Canel, Marrero y el ministro de Energía. Los apagones causan daños millonarios a la economía cubana, dijeron especialistas y técnicos del ramo, descontentos con el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el titular de Energía y Minas Vicente de la O. En la formación que recibimos los técnicos de la empresa eléctrica, aprendimos que cuando la industria se paraliza y no puede vender su producción, ocasiona pérdidas económicas a Cuba por 7 veces más que las nuestras, dijeron a Noticias Importantes. Las declaraciones del presidente y del ministro no fueron correctas, porque quienes llevamos años aquí sabemos que hemos vuelto a una crisis parecida a la de los 90, cuando los barcos no entraban a puerto, hasta que no se pagaban los envíos de combustibles, recordaron. Díaz-Canel es ingeniero eléctrico, conoce la actividad, como la conocen el ministro y Alfredito Valdés, director de la UNE. Por tanto, no entendimos sus palabras, subrayaron nuevamente. Recientemente el presidente y el titular de Energía atribuyeron los apagones al embargo estadounidense y a las dificultades de los proveedores del combustible, y ambos fueron desmentidos por economistas cubanos. Y aquí en Noticias Importantes también, por supuesto, los desmentimos. Por ejemplo, usted debe calcular la afectación que ocasiona a la cadena de suministros al disminuir el transporte de carga, a la que debe sumarle la semiparalización del traslado de pasajeros, ambos por falta de combustible y energía. Los grupos electrógenos llamados carga distribuida continúan arrastrando un déficit de más de 900 megawatts porque los motores son chatarra, mientras que los nuevos, comprados a Rusia, son grandes consumidores de diésel, un combustible muy pero muy caro en las actuales circunstancias, describieron los técnicos. Pero siguen sin reparar a fondo las termoeléctricas, pese a que consumen fuel oil y hasta crudo cubano, mucho más baratos. Pero ahí está Felton con constantes averías, siguiendo la estela de las guiteras y otras plantas eléctricas, apuntaron. El gobierno cubano se niega a reconocer que la apuesta del fallecido presidente Fidel Castro por los grupos electrógenos fue totalmente errónea, temporal y cara. Y ahora están repitiendo el mismo error con los motores rusos y las patanas turcas, sostuvieron. Cuando una termoeléctrica sale del CEN, provoca desbalance de cargas que desestabilizan la red de generación y los apagones se suceden, explicaron. El primer ministro habló que las MIPYMES deben apostar a producciones propias y no a las importaciones. Pero ¿cómo van a hacerlo sin luz? Tras las elecciones generales del 26 de marzo, los cubanos hemos sufrido una intensificación de los apagones, con particular incidencia en provincias del interior de la isla. Lamentable. Entre otras noticias, los negocios entre los militares de Cuba y Sudáfrica terminaron. Varios de los contratos con La Habana no se renovarán, mientras que otros podrían extenderse, anuncia la ministra de Defensa sudafricana. Pero aún nada está claro. Parte de los acuerdos de asistencia militar vigentes entre los ejércitos de Sudáfrica y Cuba podrían terminar. En respuesta a una consulta parlamentaria acerca del denominado Proyecto Tuzano, entre las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla. La ministra dijo que este será revisado cuando expire, en enero del 2025. De acuerdo con el sitio local Defense Web,
La titular dio a entender que algunos de los contratos con La Habana no se renovarán, mientras que otros podrían extenderse, sin detenerse en detalles. Modice afirmó que los términos del acuerdo definitivamente serán revisados en el mejor interés de ambas partes. La vigencia del proyecto Tuzano, iniciado en 2012, era por 5 años, pero luego fue prorrogado hasta enero del 2025. Este consiste en la exportación de técnicos militares cubanos al país africano, cuyo gobierno es aliado del régimen de la isla. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Russell Sebekulo, del nacionalista Partido de la Libertad Inkatha, Modice dijo que los contratos TL17001 y TL17002 formarán parte de la revisión. Tras el examen, aseguró, se adoptará una decisión sobre varios subcontratos que se rescindirán y cuáles continuarán. Según el general de brigada de la División de Logística, BGM Mtisweni, durante los primeros 10 años de contrato de técnicos militares y mecánicos cubanos en Sudáfrica, estos repararon más de 7.600 vehículos militares. Impresionante. De acuerdo con otro reporte de la web especializada local Defense Web, los militares de la FARC de Cuba están presentes en un buen número de bases y unidades de las 4 armas de la SANT. Además, los cubanos habrían montado en ese país decenas de simuladores de conducción de combate, diseñados en la isla para el camión militar Samil 20. El general de brigada Mtisweni comentó que se encuentran en servicio 7 de 24 simuladores. A inicios de abril, el Batallón de Infantería 3 recibió otro simulador de conducción de combate cubano, que se instalaría en los centros de excelencia del ejército sudafricano, informó el capitán Setsiba. Un oficial cubano es el instructor que enseña el uso del simulador y monitorea las tendencias de los conductores, como parte de los esfuerzos para utilizar mejor los recursos a disposición de la infantería sudafricana. Según Defense Web, la SANT defiende el entrenamiento basado en simuladores, pues reconoce su capacidad para desarrollar habilidades clave de guerra mecanizada, sin incurrir en los costos prohibitivos del entrenamiento regular con fuego real. Y si bien en el pasado los militares locales han recibido simuladores de entrenamiento táctico creados por la empresa Lockheed Throttle Tech Simulation, incluida la gama Cyberwar, esa empresa no participó en el proyecto de simulador cubano. La Escuela de Infantería de la ciudad de Oudtshoorn posee además un prototipo de simulador de rifle de asalto R4 y un modelo automatizado del campo de tiro, indica el reporte. Los negocios entre ambos ejércitos habrían reportado a las FARC cubanas hasta 2022 una cifra superior a los 2.665 millones de rand, más de 156 millones de dólares. Ello incluyendo los cursos y entrenamientos que reciben cadetes y oficiales sudafricanos en la isla. En Sudáfrica trabajan, según Marais, alrededor de 140 cubanos. El político opositor cuestionó con anterioridad la utilidad de acuerdo entre la FARC y Pretoria. A inicios de junio del 2022 denunció que, después de revisar la abundante documentación prestada a disposición del Parlamento sudafricano desde que en 2021 se destapara el escándalo por la compra de fármaco Everon Alpha R2B a La Habana y que acabó en el descubrimiento de una operación fraudulenta que repercutió en pérdidas millonarias para ese país. El estado técnico del equipamiento militar local era desastroso. Pretoria y La Habana son viejos aliados. Sudáfrica tiene numerosos negocios con el régimen de la isla, incluyendo la contratación del personal médico, ingenieros y otros profesionales.
En noviembre del 2022, el Parlamento sudafricano determinó que el programa de formación de médicos que desde hace casi 30 años tiene Sudáfrica en Cuba es muy costoso para ese gobierno y además ha sido ineficaz para resolver la crónica escasez del personal de salud local. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.